Buenos días, Marina, ¿me escucha? Buenos días, sí, profesor. Buenos días. ¿Con quién está en su equipo? ¿O con qué equipo está? ¿Todos los integrantes? Ajá, sí. Con Denise Torres, con Jimena Ramos y con Lalo. A Eduardo. ver, Denise Torres, con Ramos y con Luis Eduardo. Ujú. Ok, gracias. Muy bien. En 2 minutos más comenzamos con la actividad, ¿sale? Aviso, van a tener que activar cámara los que participen, ¿sale? Entonces, tienen 2 minutitos para que se peinen o para que se levanten ahí si todavía están acostados en la cama. Va a ser parte de la dinámica. Ay, nos hubiera avisado desde ayer, profe. No pasa nada, pues que no habíamos acordado que para las sesiones hay que estar presentables. Entonces, 2 minutos más y comenzamos. Muy bien, pues buenos días a todos. Ya estamos 25 en la sesión. Vamos a iniciar con la dinámica que tenemos preparada para el día de hoy, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Entonces, vamos a realizarlo como un tipo, no va a ser tanto dinámica de pecera, sino va a ser un debate de lo que es prueba de hipótesis, ¿sale? Y ese debate de prueba de hipótesis lo vamos a manejar como una mezcla entre dinámica de pecera y un poquito más así normal, debido a que pues la dinámica de la pecera se lleva a cabo en piso, o sea, se lleva a cabo en, pues en el aula, ¿no? Se forman grupos y ya después se acomodan las sillas, las personas que están de oyentes en la parte de afuera, las personas que serían o que estarían dentro de la pecera, hacen un círculo y ellos empiezan a platicar y después se expande el debate, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo algo similar, pero desde el punto de vista de aquí un poquito digital y en base a manera de debate. Algunas consideraciones. Aquellas personas que sean seleccionadas de cada uno de los equipos tendrá que activar su cámara cuando sea su participación. Es más, los que salgan seleccionados de cada equipo tendrán que activar su cámara para la participación. ¿Sale? Entonces, ténganlo en cuenta. Vamos a comenzar. Para ello, Profesor, sí. ay, disculpa que lo interrumpa. Es que yo no tengo cámara en mi computadora.
No No sé, tienen profe. cámara en su computadora. No, es que de hecho lo que Hay hago que... cuando hay examen es que pongo la laptop al lado y entonces cuando estoy con la cámara encendida de la laptop y estoy en el examen también con la computadora de aquí. Vamos a ver si le toca seleccionar, pues le tocará tener por ahí la laptop entonces. Si no, pues ya Entonces se sí, salvó. voy por ella. Muchas gracias. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De cada uno de los equipos, vamos a seleccionar a una persona, ¿sale? Entonces, voy a compartir mi cámara para que vean que es totalmente aleatorio, que no es que les tenga ahí ya alguien con ganas de que empiece el debate, ¿no? Vamos a hacerlo aquí aleatorio, de forma para el equipo 1, para que vaya activando su cámara. Sería equipo 1, aleatorio, entre 1,4, que son los integrantes. Le toca este porcentaje, vamos a ponerlo en número. Está a la persona 2, a Jennifer Andrea, ¿sale? Jennifer Andrea sería la que participaría de inicio en el debate. Siguiente persona que le tocaría, vamos a ver, del equipo 2, tendríamos a 1, Alonso Martínez, perdón, del equipo 2, sí, Alonso Martínez. Después tendríamos del equipo 3, aquí tendríamos aleatorio igual entre 1,4. Todo está aquí, esta parece que está en porcentaje. Vamos a cambiarlo a todo número. Y vamos a hacerlo nuevamente. Aleatorio 1,4. Al 3, Ponce de León Frida. Frida comenzaría el debate para el equipo 3. Para el equipo 4, vamos a ver quién sería. Algo interesante aquí en este debate es que las participaciones que se alcancen a hacer de los integrantes del equipo cuenta para todo el equipo. Entonces, por eso se supone que todos estudiaron los temas. Para el equipo 4, y vuelve a ponerse aquí el número, sería un 3. Le toca a Tapia Jorge. Para el equipo 5, ahorita se los voy a poner a todos para que sepan quiénes son otra vez. Aleatorio entre 1,4. De este equipo le tocaría al 2, Cañedo. Vamos a ponerlo en número, al 2. Del equipo 6, aquí, a ver, déjenme ver. Del equipo 6, ¿quién está? Sería el de Chaires. ¿Quién es el equipo de Chaires? Es Chaires Ambriz, Martínez López, Ortiz Alcántara y Sánchez de la Mora. Ok, ellos los voy a poner como 7. A ver, o como 8, los voy a poner como 8. Chaires, después, ¿quién más? Martínez López, Martínez, ajá. Ortiz Alcántara Sí. y Sánchez de la Mora. Sánchez de la Mora. Ok, entonces vamos a hacer el filtrado aquí para el 6 nuevamente, nada más. Del 6 tengo a Luis Eduardo, Ramos y Ábalos Denis. ¿Es correcto que me confirmen aquí? Y según yo era Marina también, ¿no? Sí. Marina apellido es Laya, Marina. Ahí está. Entonces, equipo 6, Marina, Luis, Ramos y Coria. Entonces aquí de este equipo, aleatorio entre 1,4. Le toca al 1, en este caso le tocó a Celaya. Y el último equipo, no sé por qué le puse 8, si éramos 7 nada más equipos, pero bueno, ahí está. Y de este otro equipo, aleatorio entre 1,4, le tocaría al número 2, Martínez López Yadira. Muy bien. Profe, Entonces, sí. disculpe, creo que puedo checar un mensaje que le acabo de dejar, pero sin que se comparta la pantalla. Por favor. A ver, déjeme dejar esto, compartir. No tengo, ya.
Ok, ahí tenemos un detalle. Entonces, aleatorio entre 1,4, 3 Ortiz Alcántara. Ok, entonces voy a volver a compartir pantalla para que vean quiénes serán entonces los que participarán de entrada. ¿Vale? Y ahora sí, a partir de aquí, los que fueron seleccionados activen su cámara. Los demás escucharemos al principio la participación de cada uno de ellos. Será 3 minutos de participación de los que están o que van a iniciar. Después de ahí se hace la participación libre. Recuerden, cada participación suma puntos para su equipo. Entonces, el debate empezaríamos, voy a pasar esto para acá. El debate estaría Grecia, Ana Grecia, los primeros. Después estaría Eduardo, Cañedo. También tendríamos en el debate a Marina, Laia. Tendríamos a Jennifer, Andrea. Ya le ando cambiando el nombre, Andrea, ahí está. Después Profe. tendríamos, ajá, Le mandé el mensaje ahorita. María Fernanda, voy. Frida, Naomi. Y por último a Jorge Tapia. Ahí está. Entonces, así estaría. Activen sus videos, activen sus cámaras para iniciar nuestro debate. Muy bien. ¿Quién dijo que me mandó mensaje? Yo, Jennifer. Ya. Ok. Muy bien. Pues entonces, 3 minutos para la participación. Tengo solamente 4 cámaras encendidas. Ojo, Cañedo no se encuentra o sí se encuentra. Cañedo no se encuentra. Cañedo no se encuentra. Entonces el equipo 4 se quiere quedar sin participación. No me dice. Equipo 4 le tocaría, entonces, como no está Cañedo, perdón, equipo 3 es el que está Cañedo. Equipo 5, aquí está. León Cabrera, Luis Daniel. Sería el que participaría en la dinámica. Entonces, activa su cámara, León, y empezaría el debate. Empezaríamos con... Si no es equipo, se va a quedar sin participación. Si no hay nadie que esté, nadie que responda de ese equipo. Empezaríamos con el equipo 1. Inicia el debate Jennifer de lo que es el tema prueba de hipótesis. ¿Qué nos puede decir? 3 minutos. En una prueba de hipótesis se tiene que seguir una secuencia de pasos. El primer paso sería pues determinar lo que viene siendo nuestra hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es en nuestra gráfica lo que viene siendo nuestra parte aceptada, y nuestra H1, que así sería denominada nuestra hipótesis alternativa, sería la parte que rechaza a la hipótesis aceptada. O sea, son completamente contradictorias. Además, para determinar si se va a usar una Z o un parámetro de T, debemos de estar conscientes sobre el tamaño de la muestra, ya que si es mayor o igual a 30, sí se puede aplicar este paso.
El nivel de confianza para un estudio por lo general es del 90%, 95, 99%. Es muy complicado encontrar uno del 100%, ya que eso desgastaría pues tiempo y dinero. Las fórmulas que se emplean para encontrar el valor de Z es sumarle 1 a nuestro... Ay, en ese se me fue el nombre, y dividirlo entre 2. Nuestro nivel de confianza, perdón, sumarle 1 y dividirlo entre 2. Necesitamos tener un nivel inferior y uno superior, además de que la hipótesis 30 alternativa, segundos. dependiendo de el signo que tenga, irá a la posición de en nuestra tabla normal. Muchas gracias. Continuamos con Alonso. ¿Qué más nos puede aportar? Bueno, pues según lo que entendí, las pruebas de hipótesis son cuando tienes varios datos y quieres confirmar cuál de los dos es verídico y cuál no. Pero la prueba de hipótesis puede ser de dos maneras, la de una cola y la de dos colas. La prueba de dos colas es cuando en la gráfica tienes los valores en cada lado de la gráfica y en la parte de la curvita es donde tienes tu área. Entonces, cuando tienes las dos, tienes que tener un cierto tipo de procedimiento para responderlo. Por ejemplo, los de ayer eran los que teníamos una cola de un lado y otra del otro, así izquierda y derecha. Y en la mayoría de los lugares donde saqué yo mi información, cuando te daban la definición de lo que era la prueba de hipótesis, ahí mismo te mencionaban las definiciones de las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Ahí venían después de como 2 renglones de lo que era la prueba de hipótesis. Y decía pues que la hipótesis nula es la que llegas a confirmarla como a formarla, teniendo en cuenta datos que ya estadísticos de los análisis previos que hiciste de la hipótesis. Y también la hipótesis alternativa, que esa era la que tú como persona suponías. Ya al final de hacer todas tus pruebas tienes que sacar para ver si es tu hipótesis nula la correcta o es incorrecta. Los métodos por los que puedes saber si es correcta o no correcta son unas tablas que chequé ahí, y era para ver si tu sigma, que es la desviación estándar, es conocida o es desconocida, y ya de ahí va a variar el método que vas a utilizar para responder tu problema de prueba de hipótesis. Y ya. ¿Puedo agregar Y ya. algo? Ahorita vamos a abrir el espacio para los demás, ¿sale? Entonces, Pensé ahorita que era nada ahorita, más pues. con ellos. No, vamos a escuchar primero a todos ellos y ya después de ahí abrimos, y el equipo pues, que tenga más participaciones pues es el que estaré revisando, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alonso. Frida, continuamos con usted. Pues, bueno, lo que estuvimos investigando es que, por ejemplo, una prueba de hipótesis es una regla que nos dice si se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población, y dependiendo de la evidencia que se nos proporciona, por una muestra de datos es que nos basamos de eso. Esta se examina como por 2 hipótesis, que serían la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que como dijo Jenny son opuestas, y que la hipótesis nula es una afirmación, es la afirmación que está comprobando, y es una afirmación sin efecto o sin diferencia. La hipótesis alternativa es la afirmación que se desea ser capaz de concluir que es verdadera. Y las pruebas de hipótesis se refieren a 2 parámetros poblacionales, que es la media y la proporción poblacional. El tipo de hipótesis alternativa
define si una prueba es de una cola o de dos colas. Y, por ejemplo, de una cola dice que es una hipótesis alternativa unilateral y de dos colas es una hipótesis alternativa bilateral. Y para los métodos de solución, nosotros vimos que era, por ejemplo, media poblacional cuando se conoce sigma, se puede hacer de una cola, que es por método de valor P, y método de valor crítico, que tiene como ciertas fórmulas y condiciones, y también puede ser de pruebas de dos colas, es lo mismo de si se conoce sigma o no, y puede ser método por el valor P y método por el valor crítico. Luego también vimos que había uno que se llamaba método de intervalo de confianza, y ya luego cuando se tenía que era una media poblacional con sigma desconocida, era también como el método por el valor P y el valor crítico también. Y había uno específico también que se llamaba proporción poblacional, que igual tenía el método por valor P y método de valor crítico. Y pues cada uno tenía como sus especificaciones, porque por ejemplo en algunos usaban variables X o variables T o variables Z, que es, por ejemplo, T, que es el que se nos mencionó ayer con la nueva tabla, que no habíamos trabajado pues hasta ayer. Y de algunas aplicaciones vimos como aplicaciones como muy específicas, como cosas de medicina, y por ejemplo de ver si los pacientes eran como, si se demoraban menos en, por ejemplo, si era cosas como para 30 volver a segundos. caminar después de un accidente o así, pues ver cómo reaccionaban con ciertas variables que se tenían. Y pues así realmente investigamos más que nada como aplicaciones como de medicina y así. Sí. Perfecto, muchas gracias, Frida. Muy buena participación. Aquí ya amplié un poquito más el tema. Jorge Tapia, entonces, ¿qué nos puede agregar después de lo que dijo Frida? Bueno, pues desde que comencé a estudiar o a empezar a leer lo que es prueba de hipótesis, luego se comenzaba a lo que es definiendo la hipótesis, y pues es toda aquella afirmación que queremos poner a prueba, ¿no? Es por ello que se llaman pruebas de hipótesis. Me puse a ver unos videos más o menos de cómo planteaban las hipótesis, y desde el inicio la pregunta que definía lo que es la hipótesis decía o si se cumple o no se cumple. Entonces me estuve dando cuenta de que para cada persona las hipótesis terminaban siendo lo mismo. De ahí tomaban en cuenta los tipos que son de hipótesis, que es dependiendo si estamos investigando o no, que esa es la primera. Una vez que nosotros comenzamos a investigar algo nuevo, se le llama prueba de hipótesis de investigador, y es aquella que consta de prácticamente que tenemos que poner a la hipótesis alternativa, que es aquella, la contraparte de la hipótesis nula. A la hipótesis alternativa la tenemos que hacer como aquella que es lo que no esperamos, ya que nosotros sabemos que la hipótesis nula es lo que nosotros esperamos. Entonces, como estamos haciendo una investigación, ponemos a la hipótesis alternativa como aquello que no esperamos y que posiblemente suceda la hipótesis nula. No me tengo a dar ejemplos por el tiempo. Lo que sigue sería la hipótesis de una afirmación, de la validez de una afirmación. Esta hipótesis es, si yo estoy afirmando algo, directamente me voy a lo que es una hipótesis nula para establecer mi criterio. Como yo estoy afirmando algo, entonces lo que quiere decir es que mi hipótesis nula va a ser aquella la que posiblemente sea verdadera, y la contraparte sería la hipótesis alternativa. Y por último sería la hipótesis de situaciones de toma de decisiones, que es cuando regularmente encontramos que si la hipótesis nula es igual a un valor, entonces la hipótesis alternativa tiende a oscilar entre aquellos dos valores, pero no es igual. Y es aquella donde simplemente establecemos un parámetro, por decirlo así, como un punto, y tenemos que evaluar si la hipótesis nula recae en ese punto o simplemente rechazamos la hipótesis.
profe me dio muy poquito tiempo. Muy bien. Muy poquito tiempo. 30 segundos le quedan. Lo que teníamos era una tabla de tipos de errores, de ahí después de tipos de hipótesis, y es cuando rechazábamos la hipótesis nula, prácticamente cuando era verdadera, cometíamos un error de tipo 1 que lo denotábamos con alfa, y cuando rechazábamos H sub 0, que es la hipótesis nula, y la H sub A, que es la hipótesis alternativa, entonces tendríamos a cometer un error de tipo 2, que lo denotábamos con la letra beta. Y estas son aquellas a las que se recaen si es un valor crítico o valor P, que decía mi compañera Frida. Tiempo, Jorge. ¿Sale? Hasta ahí lo vamos a dejar su participación. El equipo tome ahí desde donde se quedó Jorge, ¿sale? Continuamos, León. Ya abrió el debate más Jorge para hablar de los tipos de errores. Adelante. Creo que León tiene problemas para activar el audio. Parece como que lo activa y se le desactiva al momento. Ahí está ya, León. No, ya no. ¿Alguien de ese equipo que quiera salvar? Cañedo no está. León tiene problemas con el audio. Abraham tampoco está. Juana Zulema tendría que salir ahí a defender a su equipo. En lo que arreglan ahí el audio y en lo que Juana Zulema se prepara, pasamos con el siguiente equipo, Celaya Marina. ¿Ya me escuchan? Ya. Es que he estado teniendo problemas con mi compu porque se me está trabando mucho, pero ok. Bueno, mi compañero Jorge está hablando de los tipos de errores y bueno, tenemos el error tipo 1 que consiste, bueno, leí que consistía en aceptar la hipótesis alternativa cuando la cierta es la nula, y aquí encontrábamos a alfa, que tiene un nivel de confianza de 95 a 97%. Y luego teníamos el error de tipo 2, que consistía en aceptar la hipótesis nula cuando la cierta era la alternativa. Y aquí encontrábamos beta, que era la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Y luego también encontré algo de que de las dos, la más importante era alfa, porque nos proporcionaba la probabilidad que teníamos de estar equivocados si aceptábamos la hipótesis alternativa. Y también el nivel de significancia, que es la probabilidad de cometer un error de tipo 1 cuando la hipótesis nula es verdadera como igualdad. Aquí es del 1 al 5%, me parece. Y bueno, con base en los datos también se puede determinar si la prueba se rechaza o se acepta. O también se utiliza el valor de P para tomar esta decisión, como creo que ya lo había mencionado mi compañero. Y si el valor de P es menor que el nivel de significancia, que en este caso sería denotado como alfa, entonces se puede rechazar la hipótesis nula. Pero también tenemos que en tipos de error, que si, bueno, un error común de percepción es que las pruebas, las pruebas estadísticas de hipótesis están diseñadas para seleccionar la más probable de las hipótesis, bueno, de las dos hipótesis, pero sin embargo, al diseñar estas pruebas de hipótesis se establece una hipótesis nula se establece como hipótesis nula aquella que queremos desaprobar, ya que el nivel de significancia, para que sea pequeño antes del análisis, se tiene que rechazar la hipótesis nula. Y en cambio, si no se puede rechazar la hipótesis nula, no tenemos una prueba estadística de hipótesis nula que sea verdadera. Y esto se debe a que no se puede establecer la probabilidad, si mal no recuerdo, de aceptar equivocadamente la hipótesis nula para que esta fuera pequeña.
También otros, las aplicaciones, bueno, yo encontré de aplicaciones, creo que ya había mencionado mi compañera Frida acerca de unas, que era la prueba de hipótesis de investigación. Encontré otras que eran la prueba para la validez de una afirmación, para situaciones en toma de decisiones y para analizar procesos de producción. Muy bien, muchas gracias, Marina. Continuamos entonces con... Ahí ya también amplié un poco más para las aplicaciones. María Fernanda, adelante. Ya la veía desesperada por empezar. Sí, bueno, creo que ya hablaron un poquito de lo que es, pero voy a retomar, por ejemplo, que tenemos 4 casos dentro de nuestra prueba de hipótesis. Estos 4 casos se emplean cuando tenemos una hipótesis que es verdadera y una falsa. Entonces, cuando la aceptamos, cuando tenemos una hipótesis que es verdadera y se acepta, tenemos entonces una decisión correcta. Tenemos una hipótesis que es verdadera y se rechaza, es cuando viene nuestro primer tipo de error, que es el tipo 1, que obviamente cualquiera de estos 2 errores tiene consecuencias en nuestro análisis. Igual cuando tenemos una hipótesis falsa, tenemos el error tipo 2, y cuando tenemos una hipótesis falsa y se rechaza, entonces será una decisión correcta. Para no ver todo otra vez, voy a explicar más o menos los pasos que debe haber para tener una prueba de hipótesis correcta. La primera es pues emplear o bueno, tener claras lo que es nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, que esta la vamos a tener de acuerdo a lo que queremos analizar. De acuerdo a lo que yo vi, bueno, vi como un video que me explicaba bastante bien. Se refería a una empresa, a la aplicación que le dieron como una empresa de bombillos, y ellos decían que su hipótesis nula iba a ser como la duración de los bombillos que ellos tenían como predeterminadas, y la hipótesis alternativa era que no funcionaran como ellos lo tenían pensado. Como segundo paso vamos a tener que determinar nuestro nivel de significancia, que se fija como alfa. En tercer paso sería determinar el estadístico de prueba y así establecer la región crítica en base a alfa, que es como de alfa, y ya a base a esto vamos a tomar la decisión de si nuestra hipótesis se encuentra dentro de nuestro valor crítico o no. Después es rechazar nuestra hipótesis nula si el estadístico de prueba se encuentra en una región crítica, que es como les comentaba. 30 segundos, María Fernanda. Y como último, pues vamos a tener lo que son nuestras conclusiones y los resultados, y estos van a caer dentro de nuestros tipos de errores o en nuestras decisiones correctas. Y en aplicaciones, pues vimos que se daba en la investigación, en las empresas, en la toma de decisiones importantes de empresas para la elaboración de algún producto o dar garantías de algo. Muy bien, muchas gracias, garantías. Eso también es algo muy importante que vamos a analizar. Juana Zulema, me comenta aquí León que pues, no puede activar su micro. Entonces, adelante con su participación. Es la única integrante que queda ya del equipo. ¿Nos escucha? Ahí está. Dice, si no pudieron ellos, yo sí. Creo que no le escuchamos, Juana Zulema. Parece que tiene el micro abierto, pero no se escucha. Al menos yo no. No sé si los demás. María Fernanda creo que todavía dejó el audio activado, sí. Gracias. Sal. Creo que Juana también tiene problemas para activar su audio y para realizar su participación. Juana tiene el audio desactivado. No sé si ya me escuchan. Y ahora sí, ya. Fuerte y claro. Bueno, 3 lo minutos. que
Bueno, una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población. Existen dos tipos de hipótesis, lo que es la hipótesis nula, que es H0, y hipótesis alternativa H1. La hipótesis H0, que es nula, pues indica un parámetro de la población, tal como pues es como la media, la desviación estándar. La hipótesis nula suele ser una afirmativa inicial que se basa en el análisis previo o en conocimientos especializados. La hipótesis alternativa, que es H1, indica que es un parámetro de la población es más pequeño o más grande, a diferencia del hipotético. Pues existen varios pasos de la prueba de hipótesis, que es expresar la hipótesis nula, y expresar la hipótesis alternativa, determinar la estadística, la colección de datos y calcular el valor de la muestra o de la prueba, determinar si la prueba o estadística ha sido en la zona de rechazo o no de rechazo, determinar la decisión estadística y expresar la estadística en términos de un problema. Para eso existen dos tipos de errores, que es tipo 1 y de tipo 2. El tipo 1 es si rechazamos una hipótesis cuando deberíamos ser aceptada. Y por otra parte, si aceptamos una hipótesis que debería ser rechazada, diremos que se cometió un error, un tipo de error 2. Existen dos tipos de hipótesis, que es una de cola izquierda y una de cola derecha, o de dos colas. Se utiliza cuando la hipótesis del investigador se considera la relación de menor, es la hipótesis izquierda, y la hipótesis derecha pues es la anterior, lo contrario de ella. Y la de dos colas es cuando se tiene pues en los dos extremos punto T y punto Z. Ok, creo que hasta ahí dice, sería todo muy bien. Sí. Le sobró poquito tiempo, pero bien, muchas gracias. Perfecto, ya moderadores, podemos desactivar su video, que diga. Y ahorita, entonces, los que van a participar, levantan su mano, por favor, para irlos acomodando. Tengo a Yadira, después a Monse, y los que vayan participando van activando sus videos, ¿sale? Entonces, Yadira, Monse, Janet y Jorge. En ese orden iríamos. Creo que no se escucha el audio. Adelante, igual, participaciones de 3 minutos. Ok, bueno, recuerdo que al inicio del debate, Jenny comentó que había ciertos pasos para plantear una hipótesis, y bueno, yo encontré que son 6 pasos, y para esto debemos tomar en cuenta que se deben determinar pues criterios para la prueba y un tamaño de muestra necesario para recolectar esos datos. El primero es especificar la hipótesis, el segundo es elegir un nivel de significancia, el tercero es determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba, 4, recolectar los datos, 5, comparar el valor P de la prueba con el nivel de significancia, y 6, decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula. También encontré los aspectos importantes de H nula y H... no me acuerdo de la otra. Bueno, el primer aspecto es que son mutuamente exclusivas y colectivamente exhaustivas, es decir, que no son complementarias. En H nula siempre se presume ser cierta y se debe de ser comparada. Las recomendaciones para disminuir el tipo de error 1, o sea, alfa, es disponer de una teoría que guíe la investigación, evitando salir de la pesca, que es como cuando buscamos en una computadora asociaciones entre variables. Debemos de disminuir el número de pruebas estadísticas llevados a cabo en el estudio
depurar para evitar errores en los valores, o sea, información que no necesitemos realmente no ponerla, y reproducir el estudio. Y al reproducir el estudio se obtienen resultados similares y estaremos más seguros de no estar cometiendo un error de tipo 1. Y en el error de tipo 2, pues podemos incrementar el tamaño de la muestra, estimar el poder estadístico del estudio, o sea, 1 menos beta, incrementar el 30 tamaño segundos, ya diré. a detectar, incrementar el valor de alfa y utilizar las pruebas paramétricas o las más potentes en lugar de pruebas no paramétricas en la medida de lo posible. Gracias. Vamos a reducir las participaciones a 2 minutos, ¿sale? Entonces, siguiente, por favor. Como lo habíamos mencionado, el orden. Pues creo que me toca a mí. Creo que algo que les ha estado faltando un poco mencionar como más a profundidad a mis compañeros es sobre lo que es el estadístico en específico. De lo que se trata prueba de hipótesis es de que nosotros aceptemos o rechacemos una hipótesis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues con ayuda de dos cosas. Una que es el estadístico y la otra es comparándola con el nivel de significancia que ya venían mencionando muchos. ¿Y cómo nosotros vamos a obtener nuestro estadístico? Pues eso es ahí cuando depende de si nosotros tenemos una sigma conocida o una sigma desconocida. Y a su vez esto depende, bueno, yo encontré que del tamaño de nuestra muestra. Entonces, ya que tengamos nuestro estadístico, ahí sí es cuando vamos a aplicar los métodos que también me mencionaron, que es el método de valor P y el método de valor crítico. El método de valor P lo que nos da es como una probabilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es elegir nuestro nivel de significancia, que es alfa. Luego, de ahí, perdón, se me va. Luego de ahí vamos a obtener nuestro estadístico, que es la Z, y a partir de ahí vamos a calcular una probabilidad. Y esa probabilidad es la que vamos a comparar con nuestro nivel de significancia. No me acuerdo bien del criterio, pero me parece que el nivel de significancia debe de ser mayor o igual que el valor que obtengamos de P. Y por 30 otro segundos, Monse. tenemos el método crítico. Y este método crítico, ahí no vamos a calcular una probabilidad, sino directo el valor que obtengamos de nuestro estadístico. Es el que nos va a decir que si vamos a utilizar la hipótesis nula que hemos planteado al principio o una hipótesis alternativa, que sería lo contrario. Muy bien. Gracias, Monse. Tiempo. Siguiente en la lista, por favor. Creo que era yo. Sí. Bueno, yo más quiero comentar, no sé si los demás lo comentaron, pero creo que mi equipo no. Las conclusiones para poder rechazar o no una hipótesis nula, en donde si se rechaza la hipótesis nula, concluimos que no hay suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa. Pero si no se rechaza la hipótesis nula, concluimos que no hay suficientemente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa. Y ya, no sé si me di a entender. Sí, bueno, al menos yo sí le entendí a lo que quería referirse. Gracias, Janet. Siguiente, sí. Nefi. Yo lo que quería mencionar es que en la parte de si una prueba es unilateral o bilateral, también se refiere a, bueno, como dice el nombre, ya que también es a una cola o dos colas, es que como es unilateral, nuestra muestra solo apunta hacia una dirección, nuestro resultado. Y cuando es bilateral, esta puede apuntar hacia ambos lados, lo cual lo convierte en bilateral o unilateral. También, al momento de realizar la hipótesis, realmente nunca se sabe con certidumbre si es un valor como absoluto, debido a que solo estamos tomando como prueba una muestra aleatoria, ya que para tener la certeza deberíamos de hacer un análisis de cada una de la población, lo cual no es muy práctico realmente. Excelente, Jorge. Muy bien.
También aquí abrió Jorge un poco más las posibles participaciones que se puedan realizar. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Seguimos con Luis Eduardo. ¿Qué más puede aportarnos? Pues, fuerte y claro. Ok. Bueno, yo creo que también es interesante comentar desde el proceso del muestreo, ya que si recuerdan cuando hablamos de lo que es la probabilidad, la inferencial, pues tenemos una población muy grande y para el ahorro de tiempo y dinero, pues tomamos una pequeña muestra. Pero recuerdan cuando el profe me preguntó a mí que si yo fabricara algo, ¿qué fabricaría? Y le dije que cuadros de bicicleta. Y me dijo que desde ahí empiezan a contar los valores que uno tiene a la hora de hacer el muestreo. Me dijo que si tomaba yo solamente los que veía más bonitos, pues desde ahí la prueba de hipótesis va a tener error. Ni siquiera la hipótesis alternativa ni la nula van a ser confiables. Entonces, ya que estamos hablando de inferir, tenemos que, antes de formular el muestreo de la población, tenemos que generar una hipótesis nula, por ejemplo, de las calificaciones que nos dan nuestros maestros. Podemos a la hora de hacer el muestreo pensar que todos sacamos un promedio de 8.5, más o menos 9. Entonces, desde ahí tenemos nuestra hipótesis nula, que es que todos sacamos 8.5. De ahí la queremos refutar y se desprenden 3 vertientes, que es generar hipótesis alternativas de, bueno, todos sacan igual que 8.5, más que 8.5 o menos que 8.5. De ahí tenemos los diferentes casos de cola a la derecha, cola a la izquierda o 2 colas. Es importante también interpretar cómo se verían estas gráficas, ya que si tenemos la cola a la derecha, sería pensar que todos sacamos más de ese promedio. Si eso llega a ser falso, nuestra zona de confianza 30 segundos, Luis. Que pusimos desde un principio, pues no sería tan confiable. Como dijo mi compañera Janet, cuando se acepta la hipótesis nula, pues estamos teniendo una prueba de hipótesis probablemente no tan confiable, o tal vez tuvimos errores desde el muestreo, como les comenté anteriormente, o pues un caso muy raro que haya pasado. Tiempo, Luis. Muchas gracias. Aquí comentó algo muy interesante, hablar sobre el muestreo. Desde el muestreo puede verse afectada la prueba. A Jesús Campuzano. Los que ya participaron, vamos a darle chance a los que no han participado. ¿Sabes? Jesús y después Chaires. Y con eso cerraríamos la dinámica. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, pues ya como hablaron pues varios de mis compañeros, pues una prueba de hipótesis se compone de una hipótesis nula y de una alternativa. Y pues existen 3 situaciones, dependiendo pues lo que se quiere estudiar. En 2 de ellas se emplean desigualdades en la hipótesis nula y en una se aplica una igualdad en la hipótesis nula. Ya se mencionaron, ya mi compañero Jorge hace un momento las mencionó, pero creo que pues hace falta, como pues todos hablaron como de no, pues es esto, pero como que hace falta pues un poco ejemplificar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en una prueba de hipótesis de investigación, yo leí un ejemplo del que estaba en el libro del Anderson, del que usted nos dio. Y pues se da cuenta que ahí decía que una prueba de hipótesis de investigación es como suponer que se le hace una prueba a un automóvil, que su rendimiento son, por ejemplo, 24 kilómetros por litro. Entonces después se diseña un sistema y ese sistema es para mejorar. Entonces ahí nuestra prueba de hipótesis sería: si ese sistema logra rendir más de 24 kilómetros, o si no rinde pues más de 24 kilómetros. Y pues así también tendríamos una prueba de validez o afirmación, pues también tendríamos, como por ejemplo, es como una comprobación de algo, por decir, si yo tuviera, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, en una embotelladora que
unos refrescos tienen en botellas de 2 litros, por decir, tienen aproximadamente 2 litros, 10 mililitros, o puede que tengan 10 mililitros menos. Entonces ahí lo que se hace es como ver cuántos sí tienen esa capacidad, o sea, cuántos sí pasan de los 2 litros y cuántos les falta. Esa sería también ahí nuestra prueba de hipótesis. Y pues ya Tiempo, no Jesús, alcanzo a gracias. explicar la otra. Sí, ya no nos dio tiempo. Adelante, Chaires. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, no sé si otros equipos ya lo habían mencionado, pero al menos en pues no se lo habían nombrado. Voy a empezar a dar significados de 3 conceptos que se me hacen importantes, que por ejemplo sería el nivel de confianza, el cual nos representa un porcentaje de intervalo, donde incluiría el parámetro de población, en caso de que nosotros tomáramos la muestra de una misma población, y por lo regular funciona pues al 95% adecuadamente. El intervalo de confianza, que sería otro concepto, que es un intervalo entre el rango de valores derivado de los estadísticos de la muestra, que posiblemente incluye el valor de un parámetro poblacional desconocido. Esto debido pues a su naturaleza aleatoria. El nivel de significancia, que sería el tercer concepto. El nivel de significación es un umbral que nos permite determinar si el resultado de estudios se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar pues las pruebas ya previamente planteadas. Y también sería que cuando tenemos un valor de P de 0.05, esto no significa que haya una posibilidad del 95%, que es una determinada hipótesis correcta. Por lo tanto, el valor de P, la probabilidad de observar el valor muestral tanto extremo como o más extremo que el valor observado, dado que la H0 es verdadera. Entonces, en una prueba de hipótesis también podemos comprobar el valor de P con el nivel de significancia. Si, por ejemplo, nuestro valor de P es menor que la significancia, H0 es rechazada. Tiempo, David. Ya se nos dieron los 2 minutos, vean 22 minutos 20. Y faltan aquí todavía 2 compañeros. Entonces, gracias, David. Retomaremos las participaciones ya con el tema. Muchas gracias, Rodolfo. Y con Rodolfo cerramos. Ya no nos daría el tiempo para darle los avisos. Bueno, pues yo les quería comentar sobre las pruebas de hipótesis para proporciones, que fue algo que no escuché. Y pues tenemos que una proporción es la fracción o porcentaje que indica la parte de interés de la población o muestra que presenta una característica en particular de interés. La proporción muestral se denota por P y se determina sobre X entre N, o sea, entre el número de datos. Supuestos en la prueba de una proporción poblacional utilizando la distribución de Z. Los pasos son, de una población se selecciona una muestra y se supone que cumplen los supuestos de la distribución binomial. Los datos obtenidos son el resultado de conteos. Los eventos de un experimento se clasifican en 2 categorías mutuamente exclusivas, en un éxito de fracaso o en una probabilidad de éxito o de fracaso. La probabilidad de éxito es la misma en cada ensayo y los ensayos son pues, independientes entre sí. El procedimiento de prueba es apropiado cuando pi, que es la proporción hipotética, y n, que es el tamaño de la muestra, son al menos 5. Y cuando las condiciones anteriores se cumplen, la distribución normal se puede utilizar como una aproximación de la distribución. Entonces aquí tenemos tenemos una fórmula en donde es que Z es igual a P menos pi, que P era la proporción de muestra y pi la proporción poblacional hipotética sobre la raíz de pi
que es la proporción proporcional por n menos pi entre n. Y así es como podemos calcular como pues proponer una hipótesis para una proporción de una muestra poblacional. Y Listo, también, gracias. bueno, okay. Ya ahí se nos acabó el tiempo ya, Rodolfo. Guarden, por ejemplo, Rodolfo, Brian, Salma, los comentarios que quedaron para cuando llevemos a la parte de solución. Lamentablemente pues tenemos que cortar para darles un anuncio, un aviso, y también para decirles los resultados más o menos de la dinámica, ¿no? Estuvo muy bien, me gustó mucho, hubo mucha participación, prácticamente del total de estudiantes que tenemos, 15 estuvieron participando y todavía quedaron por ahí 2 pendientes, entonces estuvo bien, los conceptos, también lo que se mencionó, me agradó. Por lo tanto, para que descansen un poquito y después de esta dinámica y esta semana también que estuvo algo cargadita en cuanto a trabajo, nos veríamos el día lunes, retomaríamos sesión ese día, empezaríamos ya con la parte de solución de problemas, ¿sale? Con la parte de solución de problemas de lo que son pruebas de hipótesis, veríamos la parte de 2 colas, cola derecha, cola izquierda, por 3 métodos. Entonces, les agradezco la atención, gracias a todos los que participaron, nos vemos el día lunes, ¿sale? Hasta luego y buen fin de semana. Hasta el lunes, profe, gracias. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Gracias, profe, buen día. Hasta luego, Sale, buen gracias. día. Nos vemos, hasta luego. Gracias.